del siglo XIX, y el propio título nos va a indicar dos aspectos distintos, o lo que hemos querido realmente reflejar con esta exposición. Por un lado, el Tiempos de Plata y Plomo es un título simbólico porque representa se alineen un poco más, y aquí se ve perfectamente. Hay un primer plano, que es este de aquí, que es un plano de cuevas con esa planta todavía morisca, abigarrada, retorcida, que bueno, esto es un plano que lo recoge Coello dentro de lo que son los planos urbanos, pues recoge a cuevas, ¿no?, como plano urbano, y aquí vemos perfectamente cómo estaba dispuesto ese trazado, ¿no?, ese trazado en época anterior al proceso de modificación urbana, y luego vemos lo que surge algo también caótico. No es que esté muy organizado pero bueno, las plazas han crecido en espacio, las calles se han hecho mucho más anchas, incluso algunas son mucho más rectas, se han eliminado rincones que quedaban ahí completamente diríamos sin ninguna utilidad, y bueno, se ha producido sin planificar una modificación del semblante urbano, ¿no?, que es a lo que nos referíamos antes. Pero claro, nuestro primer plan general de ordenación urbana, esto puede sonar extraño, pero se produce en 1880, es decir, fuimos unos adelantados a esto del urbanismo, ¿no? En 1880 se produce se presenta el proyecto de reforma y ensanche de la ciudad de Cuevas, ¿no? Porque Cuevas, tengámoslo en cuenta, es ciudad desde 1876, concretamente desde el 24 de abril de 1876. Bien, pues en este plano lo que se recoge son las pretensiones de esa burguesía por modificar, diríamos, las condiciones de vida, mejorarlas. Durante ese periodo, en el resto de España se están produciendo otras reformas urbanas. Hay una tendencia a eliminar las murallas medievales en las grandes ciudades y al mismo tiempo de buscar condiciones más saludables, más higiénicas, con calles mucho más rectas, con planificaciones mucho más racionales, es decir, buscaban unas mejores condiciones de vida, como digo. Haciendo, por ejemplo, ya en ese momento, a mediados del siglo XIX, un plan de ensanche en la ciudad de Barcelona, dirigido por Ildefonso Cerdá, y luego en Madrid pues también se estaba planificando a través del plan de ensanche de Carlos María de Castro, otro ingeniero, y bueno, lo que ha quedado del plan de ensanche de Barcelona no ha quedado mucho más, que es el famoso Quadrat d'Or, ¿no?, esta cuadrícula espectacular, que es el plan Cerdá. Y en Madrid pues lo que nos ha quedado es el barrio de Salamanca. Bien, pues inspirándose precisamente en esos dos urbanistas e ingenieros, el ayuntamiento de Cuevas y esa burguesía que quiere mejorar las condiciones generales de la población, va a encargar a Ricardo de Arizcún, que es un técnico arquitecto de la Diputación Provincial de Almería, un plan de ensanche.
Y entonces, bueno, pues aquí lo tenemos, ese plan de ensanche finalmente conservado. El plan de ensanche lo que recogía era, como veis, el problema que tenía, que se quería sobre todo superar, era el hacinamiento poblacional que existía en el núcleo viejo de Cueva. En el núcleo viejo de Cueva se acumulaban en torno a 8.000, 9.000 personas, en un espacio muy reducido. Entonces lo que se le quería dar salida precisamente a eso, pero aprovechando que se le daba salida a esa población, que se redistribuía esa población, y además teniendo en cuenta que Cueva en aquel momento todavía tenía una perspectiva de crecimiento demográfico importante, pues se quería redistribuir la población que existía en el casco antiguo. Por otro lado, se quería prever todo ese aporte demográfico que iba a surgir en las décadas siguientes, y entonces pues para eso, como veis, se planificó todo esto que aparece aquí, que abraza el casco viejo de Cueva, esta cuadrícula que aparece aquí. Todo esto es el plan de ensanche de la ciudad de Cueva de 1880. Evidentemente no se llevó nada a cabo porque coincidió con una época en donde comenzaba una crisis minera importante, precisamente por la paralización en 1881 del desagüe de Almagrera, de los desagües de Almagrera. Aquí hemos querido trasladar simplemente a una fotografía de mediados de la década de los 50, en donde no se había modificado excesivamente el casco urbano. Prácticamente el desarrollo urbano que en los 50 había era el mismo que el que existía en la década de 1880. Tal fue la crisis que se produjo a partir de ese momento, que no hubo prácticamente crecimiento. Entonces lo que hemos hecho ha sido colocar sobre ese plan de ensanche, sobre ese núcleo urbano, hemos colocado hemos hecho una recreación de lo que habría sido la ampliación urbana de aplicarse esta reforma, ¿no? Esta reforma y ensanche. Aquí lo vemos un poquito más esquematizado, ¿no? Toda la parte lila que aparece aquí, toda la parte morada, corresponde a lo que habría sido esa ampliación urbana. Y claro, estos planes de ensanche no han dejado de ser nunca... la burguesía era una clase social muy clasista, y eso lo ponía en evidencia en todas las circunstancias de la vida y en todas sus manifestaciones. De hecho, lo podemos ver aquí, como la distribución del plan de ensanche se hizo por clase. Es decir, esta primera que hay aquí, roja, era para las clases populares, los obreros. Esta parte de aquí, la verde, era para la clase media. Había una clase media pujante en aquel momento, sobre todo la que se relacionaba con el comercio, con la arriería, es decir, con una serie de elementos de riqueza que estaban creciendo y que se estaban desarrollando en torno a la industria minera. Y luego esta última de aquí, que es la mejor posicionada, la mejor situada, es la que se reservaba a la burguesía para para colocar sus nuevas casas, sus nuevos edificios. Y bueno, era la que se asomaba a la entonces Vega de Cueva, y bueno, la que tenía las mejores infraestructuras y las más amplias zonas de paseo y zonas verdes, ¿no? Este fue un plan de ensanche del que no ha quedado después, no ha habido trascendencia, realmente poco ha quedado después. Bien, una cosa que representa mucho a la burguesía son sus negocios, y aquí en esta vitrina lo que hemos querido representar es precisamente los distintos elementos relacionados con esos negocios que establecían los burgueses o los comerciantes de la época. Aquí podemos ver, por ejemplo, una parte de la plata que se producía en Almagrera iba destinada a acuñar moneda. Aquí lo que hemos representado es ese tránsito que se produce en 1868 desde el real a la peseta. Después de la victoria de la Revolución del 68, una de las primeras medidas que va a tomar el nuevo gobierno provisional va a ser el cambio de moneda. Se va a establecer la peseta como moneda oficial española, ¿no? Entonces aquí lo planteamos de esa forma, ¿no? De real a la peseta. Aquí hay algunos billetes de época que se utilizaban también con unos grabados preciosos, como veis. Se utilizaban también para pagar las transacciones y los negocios que realizaban. Y luego también otro elemento que se hacía como pago, que se establecía como pago, eran las letras de cambio, que aquí tenéis algunas del siglo XIX, que representa precisamente ese periodo, ¿no? Esos negocios. En este caso lo que encontramos son algunas facturas de negocios que estaban repartidos por todo Cueva. Además eran unos negocios que vendían objetos, vendían productos que no se encontraban quizá en ningún otro punto cercano de la comarca, e incluso del norte de Almería, diríamos, ¿no? Entonces eran en muchos casos además negocios muy especializados.
Eso surge realmente también por esta situación de bonanza económica que se vive con la industria minera. Y luego tenemos aquí dos libros contables de distinta naturaleza. Este de aquí es un libro contable mixto donde se recoge tanto la contabilidad doméstica de una familia que eran Diego Fernández Manchón, son unos velezanos, abogados que van a venir por aquí en los primerísimos 40 al calor de esta actividad minera y de los pleitos que se establecían, pues se necesitaban abogados, entonces el hombre se va a venir por aquí, pero se va a dar cuenta muy pronto que él es un terrateniente allí en Vélez Rubio, pero quiere participar también de los negocios mineros y se va a convertir en un comisionista, es decir, va a ser representante de algunos accionistas de minas que cuando se producen los repartos de mineral tienen que ir hasta la mina a recoger ese mineral y llevarlo a la fundición, pero bien, algunos viven fuera de aquí y no pueden hacerlo, entonces recurren a un comisionista, es decir, una persona que hace ese trabajo, recoge el mineral que le ha correspondido y lo lleva a la fundición y por eso cobra un dinero, pero después se va a dar cuenta él, bueno, quizá lo más importante que nos aporta este libro es que como representaba a unos accionistas mineros y recogía mineral dependiendo de la participación minera de ese accionista, pues si una persona que tenía una acción en Carmen y Consonte había retirado tanto de recio, tanto de garbillo de primera, tanto de tal, pues si lo multiplicamos por 30 acciones, que era realmente lo que tenía la sociedad, pues sabemos cuál era la producción de esa sociedad en ese mes concreto. Y claro, esto transcurre desde 1841 a 1847 aproximadamente, que son los años quizás de mayor productividad de Sierra Almagrera, y luego eso se combina con otros aspectos como puede ser, por ejemplo, la contabilidad del día a día, de la cotidianidad. Entonces te dice, por ejemplo, el precio pues, de una docena de huevos, o te dice el precio de un paquete de tabaco, tabaco de picadura, claro, o te dice el precio, por ejemplo, de un kilo de manzanas en el mercado, porque lo anotaban absolutamente todo. Es decir, que podemos sacar un poco cuáles eran los precios que regían la vida y el consumo en aquel momento. Y luego este de aquí es un libro contable, pero en este caso de un prestamista que se llamó Manuel Soler Gómez, que le llamaban Manuel el Rico en una sociedad de ricos, entonces pues podéis imaginar, ¿no? Este hombre se dio cuenta, este hombre hacía préstamos no solamente diríamos a gente que recurría a él de aquí de la zona, sino incluso prestaba en Barcelona, prestaba en Madrid, prestaba en Bilbao. Y bueno, los préstamos siempre él exigía que esos préstamos que él le iba a otorgar estuviesen respaldados por propiedad rústica o propiedad urbana, de tal manera que cada vez que él cerraba un trato con una persona para prestarle dinero, se iban al notario y allí cerraban un protocolo notarial en donde decía: yo te presto a ti 10.500 reales o 25.000 reales, pero tú eso me lo avalas por una propiedad que tenga un valor parecido, ¿no? Este hombre, a su muerte en 1891, dejó la friolera de 4,5 millones de pesetas distribuido en préstamos por toda España prácticamente, ¿no? Lo que quiere decir que era una auténtica fortuna en aquel momento, una auténtica fortuna. Bien, esta gente se asociaba para todo, se asociaba para traer las aguas potables a Cueva. Ellos quisieron asociarse para muchas cosas, sobre todo para mejorar sus condiciones de vida, pero al mismo tiempo y de rebote mejoraban las condiciones de vida del resto de los mortales que convivían con ellos, del resto de los pobladores cuevanos. Entonces, por ejemplo, se asociaron para traer para la traída de las aguas potables a Cuevas, se asociaron para la junta de agua de regadío, de abastecimiento de regadío a sus tierras, se asociaron, por ejemplo, también para la Sociedad Económica de Amigos del País en 1878, o también se asociaban para cuestiones científicas, culturales. Por ejemplo, crearon el Círculo Geológico Cuevense, que fue el primer círculo o sociedad dedicada al estudio de la geología y de la paleontología en España. Crearon también la Sociedad Recreativa para la construcción del Casino Café Teatro Echegaray, ¿no? Antes había habido un casino, pero ese estaba en unas condiciones deplorables y fue sustituido por este edificio que se va a construir a partir de 1885, entre 1885 y 1887, ¿no? Entonces, bueno, con la construcción de un teatro que entonces era la envidia prácticamente de la provincia, ¿no? Hemos hablado antes de, una cosa muy importante en aquella época era, esto es un mercado semanal, y esto es una feria del ganado, aquello también de allí es una feria del ganado.
aquella imagen de allí, que es una feria, una imagen espectacular sobre una feria del ganado en las inmediaciones del Pilar. Y bueno, realmente la sociedad recreativa, la sociedad económica de Amigos del País, una de las cosas por las que luchó fue por el afianzamiento de los mercados semanales y también de los mercados de ganado, de las ferias de ganado, porque sabía que tanto uno como otro aportaba riqueza y riqueza continua a la población, ¿no? Cada vez que se producía la cita con estos eventos comerciales, ¿no? Aquí tenemos una representación. Yo soy bastante apasionado, somos bastante apasionados de la fotografía y de la historia de la fotografía, y aquí tenemos, si damos la vuelta por aquí, tenemos una representación de ese amor que la burguesía le prestó a la fotografía, a la imagen, a darse, a eso que hemos llamado darse a la posteridad, ¿no? Una cámara de finales del siglo XIX, que eran las cámaras de viaje, las que se llevaban estos burgueses en sus viajes, como veis, muy aparatosa, pero era lo que había en aquel momento, ¿no? Las cámaras de estudio fotográfico eran todavía más aparatosas. Y luego, bueno, hubo un furor de la tarjeta de visita. La tarjeta de visita es un tipo de fotografía, como veis aquí, que se llegó a coleccionar. La gente la intercambiaba como una manera de presentarse, una manera de consolidar relaciones sociales, y bueno, pues la acumulaban en álbumes que causaban furor. Había un auténtico coleccionismo de la fotografía entre los burgueses de la época. Esto es un álbum con personajes cuevanos, todo ello, y bueno, pues se pasó de la tarjeta de visita al formato cabineo o tarjeta americana, y la gente no solamente metía en estos álbumes o colocaba en estos álbumes a sus familiares o a sus amigos más estrechos, no, también a personajes de la época, como papas, como emperadores, como reyes, como presidentes de república, o como cualquier persona representativa tanto de las artes como de la cultura, como de la política, de la sociedad. Entonces formaban colecciones de fotografía importantes. Ese grabado es muy bonito porque, y además está teniendo en esta exposición mucho éxito, sencillamente porque representa una cueva pues desaparecida hace muchos años y que se aproxima mucho a aquella cueva que surgió del descubrimiento del Jaroso y de esa primera modificación urbanística de la que hemos hablado antes, ¿no? Sobre todo con la creación de una especie de cinturón de casas con huerto en la parte posterior. Es decir, hubo una auténtica competencia de esos burgueses de esos burgueses que surgen en los años 40, de colocarse en aquellas calles que formaban el límite con la huerta cuevana, de tal manera que la parte delantera de la casa daba a la calle y la parte trasera daba a un huerto que era un huerto en el que estaba poblado por especies exóticas. A través de los barcos, estos de los que hemos hablado antes, penetraban especies exóticas tanto frutales como olorosas, y bueno, creaban ahí un ambiente pues realmente bucólico, ¿no? En el que servía para reunirse, incluso para entablar negocios, incluso era un lugar de intercambio social, ¿no? Y bueno, pues hay un viajero que llega por aquí en 1847 que se llamó Maurice Wilcon, es un botánico alemán que un sajón que va a llegar por aquí, y una de las cosas que le va a llamar precisamente la atención es precisamente, aparte de que se encuentra en mitad de un secarral, como dice él, una ciudad en donde hay una serie de servicios, de café, algo que le llama mucho la atención después de haber visitado los pueblos de alrededor. Le llama también mucho la atención estos huertos, es decir, estas casas con huertos. Parece ser que alguna de ellas las visitó y bueno, realmente quedó un poco encandilado por esa exuberancia vegetal que suponían esas especies exóticas, tanto frutales como olorosas, ¿no? Aquí representamos esos barcos cuevanos que van a surcar los mares, el Mediterráneo, y van a surcar el Atlántico en busca de carbón a veces, en busca de bacalao otras, para exportar sus minerales otras, y bueno, pues hay una especie de collage aquí donde hay un atlas de la época, de 1845, hay una brújula también de la época que indica precisamente esos rumbos, y luego pues estos cartularios, ¿no? Que son precisamente los que intercambiaban los patrones de los barcos con sus armadores, ¿no? En este caso es el de la Bella María de la Cueva Santa con Manuel José Soler Flores, que hemos hablado antes. Lo que vemos aquí realmente es pues una cosa que fue absolutamente, ¿cómo diría yo?, primordial para el desarrollo de cuevas. ¿Por qué? Hemos dicho antes que estos señores enriquecidos con la minería van a invertir sobre todo primeramente van a invertir en su residencia, en su morada, en su vivienda, pero también van a invertir
en incrementar la hacienda. Ellos van a querer incrementar la hacienda, van a invertir esos beneficios que tienen de la minería en la hacienda. Entonces, pero además ellos lo que quieren es mejorar o aumentar el precio de eso que están adquiriendo, es decir, de esas tierras nuevas que están adquiriendo. ¿Y cuál era la única manera de aumentar ese precio? Pues dotándolas de agua. Entonces, para eso se van a meter en una cosa que se llamó la Junta de Agua, que retomaba un proyecto muy antiguo que venía desde el siglo XVII, que era el desangrar la agua subálvea de la Almanzora. ¿Qué quiere decir agua subálvea? Eran las aguas que transcurrían de forma permanente de forma permanente por debajo de las arenas del río, es decir, por debajo del álveo del río, ¿no? Entonces ellos sabían que existían, de hecho había habido varios intentos a través de la mina del Toribio en el siglo XVIII, desde 1717 o 18 en adelante, ¿no? Pero todos aquellos intentos, como eran intentos en los que se invertía poco, pues venía una riada y los arruinaba completamente. Pero a partir de 1842, que es cuando se conforma la Junta de Agua, ya hay dinero fresco que viene de Sierra Almagrera, de esos beneficios de Sierra Almagrera, y hay dinero para invertir con interés además en este tipo de cosas. Entonces se va a construir en ese momento la galería de captación de aguas subálveas de la Almanzora. Galería de captación que va a llegar desde donde está ahora la base del pantano hasta un punto muy cercano a la Cueva Negra, ya en el término municipal de Huercalovera. ¿El asunto cuál fue? Pues bueno, pues el asunto es que esto realmente tuvo éxito, es decir, que finalmente se captaron esas aguas subterráneas de la Almanzora y sirvieron para incrementar los riegos. E incluso con este proyecto, algunas de las tierras que habían sido de secano se pusieron en regadío. Este primer proyecto lo dirigió un señor muy prestigioso, del que hemos hablado antes, hablando de urbanismo, nada más y nada menos que el que dirigió el plan de ensanche de la ciudad de Cuevas, de la ciudad de Barcelona, que se llamó Ildefonso Cerdá. Ildefonso Cerdá fue ingeniero de caminos, canales, y su primer destino fue Murcia, y de ahí fue captado por estos burgueses hacendados, para que dirigiese o hiciese los primeros trabajos de campo de la galería de captación de agua subálvea de la Almanzora. Bien, una cosa de las que esta sociedad burguesa se preocupaba también, como yo digo muchas veces, por ganarse el cielo, por ganarse la eternidad. ¿Y cómo lo hacían? Pues participando en obras de caridad. Pero su obra de caridad también era organizada, es decir, creaban sociedades. Y una de las cosas que surgieron de esas sociedades fueron las tiendas asilo. Hubo una tienda asilo que no era otra cosa que un lugar donde la gente necesitada podía ir e intercambiar unas fichas que a esta gente se les concedían unas fichas que equivalía exactamente a la perra chica y a la perra gorda, es decir, a los 5 céntimos y a los 10 céntimos, y con eso podían intercambiarlo en la tienda asilo por comida o vestido, ¿no? Se publicaron muchas cosas para recoger esa actividad. Por ejemplo, son las ordenanzas para el régimen y gobierno de la agua y los reglamentos orgánicos del jurado de riegos de Cuevas. Es decir, todo esto, el agua que se sacaba de la Almanzora, el agua que venía de la fuente de Overa, tenía que ser repartida de forma organizada, y para eso existía una ordenanza, y existió a partir de 1878 un sindicato de riego. Lo que veis aquí es la memoria. Esto es una joya que se conserva en nuestro archivo municipal, que es el proyecto de ensanche y reforma de la ciudad de Cuevas. Es decir, lo que hemos visto allí representado a través del plano general, pues aquí están los planos parciales y están las memorias. Es decir, las memorias son muy sustanciosas porque nos aportan muchos datos sobre las cuevas de ese periodo. Como hemos dicho, hay una serie de reformas urbanas que van a modificar el semblante urbano de Cuevas. Va a haber mejoras como la traída de las aguas potables que hemos mencionado antes, el trazado de nuevas calles, también el arrecifado de nuevas calles, el acerado de las calles antiguas, alguna colocación de jardines. Es decir, todo eso se va a producir más bien gracias al empuje de la iniciativa privada sobre el ayuntamiento, porque realmente el ayuntamiento en aquella época tenía más bien escasos recursos para poder afrontar cualquier tipo de inversión, ¿no?
Lo que sí van a preocuparse mucho también es de la enseñanza. Aquí hay un panel que hemos titulado La educación de los privilegiados, donde bueno, pues sobre todo esa burguesía va a querer que sus niños y sus niñas tengan una educación cercana al lugar donde residen. Y entonces pues van a surgir un primer colegio de niñas, que es el Colegio de San José, que estaba en el Pilar. Yo creo que la mayor parte de nosotros lo recordamos. Y luego va a haber también un centro de primera y segunda enseñanza, es decir, aquí el bachillerato también estaba recogido, dedicado a niños, ¿no? A hombres. Y en este tipo de establecimientos escolares, en este tipo de establecimientos realmente van a jugar un papel primordial en su fundación, en su impulso y en su construcción señoras como Magdalena Soler Márquez o María de la Hoz Flores Fernández, es decir, señoras que forman parte de esa familia adineradas que han hecho, bueno, pues que han hecho fortuna y que quieren que sus hijos no salgan fuera a estudiar. Entonces aportan grandes cantidades de dinero para la construcción y la habilitación de edificios destinados a la enseñanza. Aquella imagen es una imagen pues realmente una imagen muy elocuente de lo que era la sociedad. Aquí digo elocuente porque aquí lo que vemos es la mezcla de todas las clases sociales en un día, no un día cualquiera, estamos hablando de un día de festividad, porque este día se inauguraba el puente de hierro que atravesaba el río Almanzora, y aquello fue todo un acontecimiento porque habría que saber ¿por qué causó tanta expectación? Pues porque, claro, mientras se construyeron las pilastras y los estribos del puente en 1882 y hasta 1912 no se colocó el hierro sobre esos pilastras. Claro, las pilastras estuvieron ahí 3 décadas como monumento a la desidia gubernamental, y claro, esta gente ya, las gentes que vivían en cuevas en aquella época, ya creo que habían perdido la esperanza de que ese puente se concluyera. Y claro, cuando lo vieron concluido en este día concreto, pues aquello fue todo un acontecimiento y la expectación fue absoluta, ¿no? La expectación y la presencia de cuevanos en el acto, ¿no? Y finalmente acabamos pues con el desarrollo de la prensa escrita, es decir, normalmente cuando hay un desarrollo económico, cuando hay un desarrollo social, también se produce un desarrollo cultural. Y ese desarrollo cultural en Cuevas concretamente va a tener como fundamento la prensa escrita, es decir, a partir de 1874 que surge el primer periódico, que se tituló El Minero de Almagrera, que es un periódico obviamente especializado en minería, pero que tenía también una parte de miscelánea donde se trataban aspectos de sociedad, cultura, política, etcétera, etcétera. Un auténtico recurso para el estudio de la historia del momento. Bien, pues ese Minero de Almagrera se prolongó desde 1874 hasta 1912. Con él convivieron hasta 30 cabeceras en el último cuarto del siglo XIX, es decir, pero algunas de ellas fueron muy efímeras. Quizá la que tuvo una mayor proyección, porque lanzó un mayor número de números, fue La Conciencia Pública, ¿no? Que logró sacar a la calle 125 números distintos, pero claro, nada que ver con los 3.000 y pico números que sacó el Minero de Almagrera. Bien, aquí hemos hecho una representación quizá de las cabeceras más importantes que convivieron con el Minero de Almagrera durante ese periodo. Estamos hablando de 1874 a 1900, ¿no? Pero claro, el desarrollo de la prensa no solamente conllevó el hecho de que hubiera un medio que propagaba las noticias que acontecían tanto en la minería como en la sociedad cuevana, sino que también supuso un espacio idóneo para que señores que tenían pretensiones científicas, literarias, pues pudieran escribir, realmente pudieran plasmar ahí el resultado de sus investigaciones o el resultado de su creación. Y efectivamente, no solo a través de las páginas, sino que estos mismos periódicos promovieron la publicación de algunos opúsculos, de algunas obras que fueron costeadas por ellos mismos, y bueno, de personajes que destacaron en aquel momento, pues fueron, por ejemplo, Bernabé Lentisco, director del Minero de Almagrera, pero también un gran creador de artículos, de leyendas, de narraciones, o Miguel Boley Sinta, un investigador, un erudito de la época, o el propio Miguel Molina Valero, que además de ser poeta era dramaturgo, uno de los dramaturgos de más éxito en ese último cuarto del siglo XIX, y José María Martínez Álvarez de Sotomayor lo hemos metido ahí sencillamente porque él
su producción literaria forma parte del siglo XX, pero tiene un drama rural titulado Pan de Sierra que transcurre en el último cuarto del siglo XIX, precisamente en la Sierra Almagrera minera, ¿no? Bueno, pues en esta vitrina recreamos un poco ese ambiente de escritores, de científicos, incluso el propio Louis Siré es uno de esos baluartes de nuestra cultura y de nuestra investigación, sobre todo a través de sus trabajos arqueológicos. Y aquí tenemos representadas algunas de sus primeras obras, incluso alguna de ellas dedicada a Gregorio José Bernabé Soler, que era correspondiente de la Real Academia de la Historia, y bueno, ahí aparece la firma de Louis Siré dedicándole el orientales y occidentales, ¿no?, en España. Y bueno, esto tuvo lugar, todo esto, porque hubo un desarrollo de la imprenta y hubo realmente un clan que se afincó en Cuevas, provenían de Lorca y se afincaron en Cuevas y crearon una imprenta que fue pasando de generación en generación, que fueron los Campoy, ¿no?, que ahí pues se imprimió la mayor parte de los periódicos que tenemos, que disfrutamos en Cuevas, y la mayor parte de estas publicaciones que veis aquí. Yo simplemente, esto no es una labor que haya sido exclusivamente mía, aquí me han ayudado, somos comisarios en esta aventura cultural, Pedro Perales Lario y José Guerrero Rodríguez. Realmente lo que hemos pretendido nosotros con esta iniciativa y con la semana temática que tuvo lugar esta Navidad fue darle a entender al ayuntamiento que este pueblo necesita de un museo centro de interpretación de la minería y de la burguesía, que complementaría perfectamente la oferta cultural que ya dispone Cuevas, ¿no? Y queremos demostrarle que se pueden hacer cosas realmente sin meternos en grandes megalomanías, ¿no? Porque muchas veces creemos que una infraestructura cultural de estas características tiene que conllevar un derroche inversor enorme, y no es así. No es así. Aquí en este pueblo existen los recursos, afortunadamente se ha conservado mucho testigo de como hemos podido comprobar a lo largo de la exposición, y luego que hay mucha gente que está interesada porque esto salga adelante y que en cualquier momento podrían colaborar en una iniciativa de estas características. Creo que el testigo está lanzado. A mí me da la impresión de que el ayuntamiento ha recogido ese testigo y pues a esperar resultados. Muchas gracias.